Mi cuñada me acusó de mirarla demasiado frente a toda mi familia. Dijo que yo la incomodaba, que no le gustaba cómo la veía, que cada vez que ella entraba a la sala yo cambiaba mi forma de actuar. Mi esposa se quedó callada. Mi suegra me miró como si yo fuera un enfermo y mi cuñado se levantó de la mesa queriendo golpearme. Yo no dije nada, no porque fuera culpable, sino porque esa misma noche descubrí algo que me dejó helado. La persona que me estaba acusando era la misma que había puesto una cámara escondida en mi cuarto. Todo empezó 3 meses antes. Mi esposa y yo estábamos pasando por una etapa rara. No estábamos mal, pero tampoco estábamos bien. Ella trabajaba mucho, yo llegaba cansado, casi no hablábamos. Y cuando hablábamos terminábamos discutiendo por tonterías. En ese tiempo, su hermana, mi cuñada Valeria, empezó a visitarnos más seguido. Al principio no se me hizo extraño. Mi esposa siempre fue muy unida con ella. Venía a comer, se quedaba a ver películas, a veces dormía en el cuarto de visitas porque decía que le daba miedo regresar sola a su departamento. Valeria era de esas mujeres que siempre sabía cómo llamar la atención sin decirlo directamente. No hacía nada demasiado obvio, pero siempre había algo, una mirada más larga de lo normal, una risa cuando yo decía cualquier cosa, una mano en mi hombro cuando pasaba detrás de mí, un comentario como: tu esposa tiene suerte, ojalá todos los hombres fueran así. Yo siempre intenté mantener distancia, porque primero era la hermana de mi esposa, y segundo, porque algo en ella no me daba confianza. Había veces que yo entraba a la cocina y ella dejaba de hablar de golpe. Otras veces la encontraba en el pasillo, como si estuviera esperando que yo saliera del cuarto. Una noche, mientras mi esposa se bañaba, Valeria se acercó a mí en la sala y me dijo: ¿tú crees que soy bonita? Yo me quedé serio. Le dije: Valeria, no empieces con cosas raras. Ella sonrió como si eso le hubiera divertido. No dije nada malo, solo hice una pregunta. Me levanté y me fui al cuarto, no quería problemas. Pero desde esa noche todo se puso más pesado. Empezó a decir indirectas frente a mi esposa, que algunos hombres casados eran muy falsos, que había miradas que decían más que las palabras, que una mujer siempre se daba cuenta cuando alguien la deseaba. Yo sabía que hablaba por mí, pero no podía decir nada sin quedar peor, porque si yo reclamaba, ella podía decir: ¿por qué te molestó? ¿Te quedó el saco? Así que preferí ignorarla, hasta que llegó la comida familiar. Era domingo, estábamos todos en casa de mi suegra, mi esposa, mis suegros, mi cuñado, Valeria y yo. Todo iba normal hasta que mi suegra preguntó por qué Valeria andaba tan callada. Ella bajó la mirada, se hizo la víctima y dijo: es que ya no me siento cómoda yendo a la casa de mi hermana. Mi esposa la miró confundida. ¿Por qué? Valeria respiró hondo, como si le doliera decirlo, y entonces soltó la bomba: porque él me mira raro. Todos se quedaron en silencio. Yo sentí que la sangre se me subió a la cara. Mi esposa volteó lentamente hacia mí. ¿Qué? Valeria empezó a llorar. Dijo que yo la miraba cuando ella caminaba, que me quedaba viendo su cuerpo, que una vez me encontró parado en el pasillo cuando ella salía del baño, que yo siempre buscaba momentos para estar cerca de ella. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije: eso es mentira. Pero ella lloraba más fuerte y mientras más lloraba, más culpable me veía yo. Mi cuñado se levantó furioso. ¿Qué estás haciendo con mi hermana, enfermo? Yo también me levanté. No estoy haciendo nada. Ella le está inventando todo. Mi esposa me pidió que me callara. Eso me dolió más que cualquier insulto, porque en ese momento entendí que, aunque no lo decía, una parte de ella estaba dudando de mí. Valeria siguió hablando. Dijo que no quería destruir mi matrimonio, que no quería causar problemas, que solo quería sentirse segura. Y ahí fue cuando cometió un error. Dijo: yo no tengo pruebas, porque nunca pensé que tendría que grabar dentro de la casa de mi propia hermana. Esa frase se me quedó clavada. ¿Por qué habló de grabar? Nadie había mencionado cámaras. Nadie había mencionado pruebas. Pero ella lo dijo demasiado rápido. Esa noche regresamos a casa en completo silencio. Mi esposa no me gritó, no lloró, no preguntó nada. Y eso fue peor. Cuando llegamos se fue directo al cuarto y cerró la puerta. Yo me quedé en la sala, sentado, pensando en todo. No podía dormir, tenía rabia, tenía miedo, tenía asco.
porque una acusación así puede destruirte aunque seas inocente. Entonces recordé algo. 2 semanas antes, Valeria se había quedado sola en la casa por casi una hora. Mi esposa y yo habíamos salido rápido a comprar unas cosas. Ella dijo que no quería ir, que prefería quedarse viendo televisión. Cuando regresamos la encontramos en el pasillo, cerca de nuestro cuarto. Dijo que estaba buscando el baño, pero ella ya conocía la casa. En ese momento no le di importancia. Ahora sí, me levanté y fui al cuarto de visitas. Revisé cajones, revisé debajo de la cama, nada. Después fui al pasillo, miré los enchufes, las esquinas, las decoraciones, nada. Finalmente entré a nuestro cuarto. Mi esposa estaba dormida o fingía estarlo. Yo caminé despacio, sin hacer ruido, empecé a revisar cosas que casi nunca tocábamos. El reloj de la mesa, una lámpara pequeña, un cargador que no recordaba haber comprado, y ahí lo vi, un cargador negro conectado junto al buró, pero no tenía ningún cable. Me acerqué. Tenía un puntito diminuto, casi invisible, como un lente. Sentí frío en todo el cuerpo. Lo desconecté y lo puse sobre la mesa. Mi esposa abrió los ojos. ¿Qué haces? Yo le dije, necesito que veas esto. Ella se sentó molesta, pero cuando le enseñé el cargador, su cara cambió. ¿Eso qué es? No sé, pero creo que es una cámara. Busqué en internet el modelo. Era una cámara escondida, grababa video, tenía memoria interna y podía activarse con movimiento. Mi esposa se quedó blanca. Eso no es nuestro. No. Y yo creo que sé quién lo puso. Ella no dijo nada, porque también lo estaba pensando. Conseguimos una computadora vieja y conectamos la memoria. Había videos, muchos videos. Videos del cuarto, de nosotros entrando, de nosotros saliendo, de mi esposa cambiándose, de mí durmiendo, de conversaciones privadas. Mi esposa empezó a llorar. Yo sentí una mezcla de rabia y vergüenza. No era solo una acusación falsa, era una invasión total. Pero lo peor vino después. En uno de los videos se veía a Valeria entrando al cuarto. Estaba sola, miraba hacia la puerta, como asegurándose de que nadie viniera. Luego sacaba el cargador de su bolsa y lo conectaba junto al buró. Se acomodaba el cabello frente al espejo, sonreía y antes de salir decía en voz baja, a ver si ahora sí caes. Mi esposa se tapó la boca. No podía creer que su propia hermana hubiera hecho eso. Seguimos revisando. En otro video, Valeria entraba al cuarto mientras yo estaba en la regadera. Abría mi cajón, tocaba mi ropa, revisaba mis cosas. En otro se acercaba a mi lado de la cama y dejaba una pulsera suya debajo de la almohada. Ahí entendí todo. Quería fabricar pruebas. Quería hacer parecer que yo tenía algo con ella. O peor, quería hacer parecer que yo estaba obsesionado con ella. Mi esposa empezó a temblar. Ella me dijo que una vez encontró una pulsera suya en tu cuarto. Yo la miré. Ella misma la puso. Mi esposa se puso a llorar más fuerte. No porque dudara de mí en ese momento, sino porque entendió que su hermana había jugado con su mente. Durante semanas, Valeria le había sembrado dudas. Le decía cosas como, ten cuidado, los hombres cambian cuando se aburren. No quiero decirte nada, pero yo siento algo raro. Yo no dormiría tranquila. Mi esposa empezó a recordar todo, cada comentario, cada indirecta, cada vez que Valeria se hacía la víctima, y yo solo veía la pantalla, sintiendo que mi vida acababa de cambiar. Pero aún faltaba lo peor. En una carpeta había audios, no sé cómo los grabó. Tal vez la cámara también captaba sonido. En uno se escuchaba a Valeria hablando por teléfono. Decía, si mi hermana lo deja, yo me quedo tranquila. Ella no merece tener una vida perfecta mientras yo estoy sola. Luego se reía. Además, si él cae, mejor. Y si no cae, igual lo destruyo. Mi esposa se levantó de golpe. Tomó su celular. Yo le dije que esperara, pero ella ya estaba llamando a su mamá. Le dijo, mamá, necesito que vengas. Y dile a Valeria que venga también. Yo le pedí que no lo hiciera esa misma noche, que pensáramos bien, que guardáramos las pruebas, pero ella estaba destrozada. Una hora después, todos estaban en nuestra casa. Mi suegra llegó preocupada. Mi cuñado llegó todavía molesto conmigo, y Valeria llegó con una cara perfecta de víctima. Entró y ni siquiera me miró. Abrazó a mi esposa y le dijo,
¿Estás bien? No debiste quedarte sola con él si te sientes insegura. Mi esposa se separó lentamente. Siéntate. Valeria frunció el ceño. ¿Qué pasa? Mi esposa puso la laptop sobre la mesa y reprodujo el video. El silencio fue horrible. Se veía claramente a Valeria entrando al cuarto, sacando la cámara, conectándola, sonriendo. Mi suegra se llevó la mano al pecho. Mi cuñado bajó la mirada. Valeria no lloró al principio. Primero se enojó. Dijo que eso no era lo que parecía, que ella había puesto la cámara para protegerse, que tenía miedo de mí, que necesitaba pruebas. Yo le pregunté, ¿protegerte de qué? Si la pusiste cuando no había pasado nada. No respondió. Mi esposa puso el siguiente video, el de la pulsera, luego el audio. Si él cae, mejor, y si no cae, igual lo destruyo. Ahí Valeria se quebró, pero no de arrepentimiento, se quebró de rabia. Empezó a gritar que mi esposa siempre tenía todo, que siempre fue la favorita, que tenía esposo, casa, estabilidad, una vida bonita, que ella estaba cansada de ser la soltera, la invisible, la que nadie elegía. Luego me miró y dijo algo que todavía no olvido. Yo sabía que tarde o temprano ibas a mirarme. Todos lo hacen. Mi esposa se levantó y le dio una cachetada. No fue por celos, fue por dolor, porque su propia hermana había intentado destruir su matrimonio. Mi suegra lloraba diciendo, ¿qué hiciste, Valeria? Mi cuñado, que horas antes quería golpearme, no podía ni verme a los ojos. Me pidió perdón, pero yo no le respondí, no en ese momento, porque una disculpa no borra lo que sentí cuando todos me miraron como culpable. Esa noche Valeria se fue gritando que todos la iban a pagar, pero esta vez no pudo manipular a nadie. Mi esposa y yo guardamos todos los videos. Fuimos con un abogado, hicimos una denuncia, no solo por la acusación, por grabarnos en nuestro cuarto, por invadir nuestra privacidad, por intentar fabricar una mentira que pudo destruir mi vida. Durante días, mi esposa no paró de llorar. Me pidió perdón muchas veces. Yo le dije la verdad. No me dolió que tu hermana mintiera. Me dolió que por un segundo tú pensaras que podía ser cierto. Eso la rompió, y a mí también. Porque recuperar la confianza no es tan fácil. Aunque seas inocente, una mentira bien contada deja manchas. Valeria intentó llamar, mandó mensajes, primero amenazando, luego llorando, luego diciendo que estaba enferma, que necesitaba ayuda, que no sabía lo que hacía, pero había algo claro. Ella no se arrepentía de haberlo hecho, se arrepentía de que la descubrieran. Semanas después mi esposa me confesó algo. Valeria le había dicho muchas veces que yo no era suficiente para ella, que merecía a alguien mejor, que tarde o temprano no yo la iba a engañar, pero ahora entendía por qué. No era preocupación, era veneno, veneno lento, del que te meten poquito a poquito hasta que empiezas a dudar de la persona que duerme a tu lado. Y eso fue lo más peligroso de todo, no la cámara, no las acusaciones, no la pulsera. Lo peor fue cómo intentó meterse en la cabeza de mi esposa. Hoy Valeria ya no entra a nuestra casa. Mi suegra todavía intenta justificarla a veces, diciendo que necesita terapia, y tal vez sí, pero necesitar ayuda no te da derecho a destruir a alguien. Mi cuñado me volvió a pedir perdón. Esta vez sí lo escuché, y mi esposa y yo seguimos juntos, pero diferentes. Ahora hablamos más, cuidamos más lo que dejamos entrar en nuestra casa, y aprendimos que no todas las personas que se sientan en tu mesa quieren verte feliz. A veces el enemigo no llega gritando, no llega amenazando, no llega con una pistola ni con un cuchillo. A veces llega sonriendo, te dice cuñado, abraza a tu esposa, come en tu mesa, y mientras todos confían en ella, ya está planeando cómo destruirte. Por eso, cuando alguien te acuse sin pruebas, escucha, pero también observa, porque a veces la persona que más llora es la que más tiene que esconder.